memoria. Es facilito, ¿eh? ¿Os acordáis dónde estabais el 5 de marzo del 2020? Quizás en la clase, en casa, trabajando, de compras, de vacaciones. Yo lo recuerdo relativamente bien porque aunque ese día era un día normal, yo fui a trabajar, trabajo en el hospital, sabía que por la tarde tenía que llevar a mi hijo pequeño de 1 añito con mis padres fuera de Madrid. Porque de repente se oían muchos rumores, y las noticias ya lo decían, que venía un tal coronavirus, no sé si os sonará de algo, y que por lo visto estaban cerrando absolutamente todas las fronteras entre comunidades y además estaban cerrando cosas que no eran de primera necesidad, como por ejemplo las guarderías. Unas semanas más tarde, yo recibo una fotografía como esta a mi mail. No sé si lo podéis ver bien, pero ¿os llama la atención algo? Es una máscara de buceo, ¿no? Y están en un hospital. Y es Mozambique. Pues para entonces nosotros estábamos así. Esta fotografía fue tomada en mi hospital y estaban las urgencias desbordadas. Yo creo que esto salió en todos los medios de comunicación. Y se tomó la iniciativa, partiendo de los ciudadanos, que a las 8 íbamos a estar aplaudiendo durante muchos días para dar ánimos, para agradecer a toda esa gente que estaba en primera línea, bien sean en los hospitales, bien sean en los supermercados, bien sean en todos los servicios que nos ofrecían, mientras había gente que nos teníamos que quedar en casa. Pero es que aún así las UCI seguían llenas. Aún así no había camas disponibles para toda la gente que lo necesitaba. Pero no decaíamos, siempre seguíamos aplaudiendo, dando ánimos, pensando que iba a quedar poquito, ¿vale?, para poder terminar toda esa pesadilla. Pero llegaba la desesperanza, llegaba el cansancio. Lógicamente pensábamos que eso nunca iba a acabar, pero aún así siempre se aplaudía. Y había un sentimiento que creció dentro de, al menos en los sanitarios, de pensar que estábamos remando todos a una. Incluso llegamos a pensar que los políticos parecía que estaban remando todas a una. Y realmente pensábamos que lo principal era estar de la mano del paciente, que iba a estar solo en esas habitaciones de los hospitales pasándolo tan regular. Aún así, el sentimiento que no faltaba nunca es que pensábamos que todo iba a acabar bien, tarde o temprano. De nuevo esta fotografía, aquí estoy yo, aunque no me reconozcáis evidentemente. Marzo del 2020, vuelve a ser mi hospital y os comento un poquito, mi hospital son 350 camas, estaba construido para eso. No obstante, llegó a albergar hasta 750 enfermos. Se llegaron a abrir cafetería, gimnasio, pasillos, salas de espera con camas para dar abasto a tanta necesidad de personas para estar ingresadas en un hospital. Y lo último que quería mencionaros de la diapositiva previa es que esta paciente, pongamos que se llama María, tenía 67 años, no tuvo posibilidad de estar en la UCI, pero sin embargo, con esta máscara estuvo 72 horas y a día de hoy sigue viva. Soy Beatriz Arias, soy neumóloga del Hospital Infanta Leonor, soy la responsable de la unidad de ventilación no invasiva y además coordinadora de lo que vengo a presentaros hoy y contaros un poquito la historia de la adaptación de la máscara de buceo para convertirlo en un ventilador. Bueno, pues como os he comentado antes, el coronavirus realmente nos vino para devastarnos un poco a todos, ¿no? Nos movió tanto profesional como emocionalmente, pero aún así la ciencia sigue hacia adelante y muestra de ello es que a día de hoy la ciencia ha conseguido hacer vacunas y hemos conseguido, yo creo, ahora mismo doblegar la curva. Pues bien, mi historia empieza en una foto de WhatsApp que me mandó una amiga mía de un paciente en Italia y yo realmente en ese momento no me podía imaginar que iba en algún momento a adaptar esta máquina en mi hospital. Pero es que semanas más tarde pensé, pues tampoco son tan diferentes. Fijaos que realmente es un plástico, una máscara que se adapta a la cara y que entra aire por algún sitio para ayudarnos a respirar. Y efectivamente es igual que una máscara de snorkel. Y tenía dos de las características que a mí me interesaban para intentar poderlo aplicar a los pacientes. Una de ellas es que es esterilizable, quiere decir que lo limpiábamos tan bien que podíamos utilizarlo una y otra vez, casi indefinidamente, para muchos pacientes. Segundo,
y muy importante en esos momentos de desabastecimiento completo. Es económico, porque gran parte de estas máscaras venían del pueblo, venían de los ciudadanos que se acercaban a los centros de sanidad para dárnosla. Y además también la empresa evidentemente nos cedió gran parte de ellas. Sin embargo, sí nos dimos cuenta que el oxígeno era bastante elevado para intentar darle el aporte como ventilador no invasivo. El desarrollo inicial, como os estoy comentando, era para hacer un soporte ventilatorio, es decir, tú tenías un oxígeno que le dábamos a una mascarilla. Pero aparte descubrimos que si en esa situación, además de desabastecimiento de máscaras, le poníamos un filtro de alta eficacia, teníamos hecho una mascarilla un poco aparatosa, pero también nos podría valer. Así fue que incluso fundaciones como la del Banco Santander nos ayudó a llevarlo tanto a Perú, Mozambique, Haití, Angola, a un montón de países por todo el mundo, con las adaptaciones necesarias para utilizarla como un respirador y con las adaptaciones necesarias para utilizarlas en caso de que no tuvieran mascarillas, porque simplemente utilizábamos este tipo de filtros, que gracias a Dios no llegaron a desabastecerse, y lo teníamos. Por otra parte, incluso fundaciones como Ventilator SOS, que adaptaban máquinas, no sé si os sonarán, las máquinas de apnea del sueño, las máquinas que hay pacientes que tienen en sus casas, que dejan de utilizarlas por el motivo que sea y las tienen, las donaron. Todos estos ventiladores fueron redistribuidos a un montón de países gracias a los ministerios de sanidad de todos los sitios, Ecuador, Haití, Guayana Francesa, México. De esto hasta se hizo eco la Universidad de Stanford. Nos ayudó a desarrollar el por qué podía ser esto posible siendo una máscara de buceo. Y de esta manera se diseñaron los dispositivos y los adaptadores necesarios para que pudiera ser una máscara de protección individual o EPI, como también quizás habréis escuchado en la televisión. Estos son los dispositivos que se diseñaron y que fueron adaptados por medio de impresoras 3D. Muchos ingenieros, tanto vecinos como amigos como compañeros, cedieron su tiempo para ayudarnos a desarrollar esto. Probablemente un médico no tiene la capacidad, pero ellos nos ayudaron a saber cómo y cuándo. Sobre todo, fijaos en la válvula PIP que pone aquí abajo, que es una válvula que nos va a ayudar, que nos va a aportar esa fuerza para que el paciente mejore. Ese es el soporte respiratorio que nosotros necesitamos para que ese oxígeno llegue bien a todo el pulmón. También intentamos probar que efectivamente esto que estábamos haciendo era seguro, porque evidentemente es una máscara de buceo. Y vimos que por lo menos en 22 personas, voluntarios sanos, en los que estuvimos monitorizando por lo menos 4 horas, no había ningún daño. Estaban sanos, seguros y de hecho se encontraban bien. No sé si lo habréis visto en el expositor, pero esta es la máscara. Os comento un poquito así por encima. Esta es la conexión de oxígeno, ¿vale? Es un tubo como otro cualquiera, lo hay en cualquier hospital, con un conector en T. Esta es la válvula antiasfixia que hemos visto en la fotografía previa, para que en el caso de que el sistema en algún momento no funcione, el paciente pueda respirar y no se ahogue, ¿vale? Importante. Y luego tenemos la máscara. Las máscaras que podéis tener en casa, esta pieza evidentemente no está, y aquí es donde va colocado el tubo. Pues bien, se construyó esta pieza y esta, y luego la válvula que nos iba a ayudar a dar el soporte respiratorio. Pues todo ello, me consta que en otros hospitales lo han hecho de forma paralela, en otros países, como hemos visto en Italia, pero aún así nosotros lo que queríamos hacer es patentarlo, aunque evidentemente esto no es un tratamiento médico que deba de estar homologado, porque no deja de ser una máscara, pero efectivamente sí nos dieron el modelo de utilidad, con lo cual eso que nos llevamos. Más allá, sí que llegamos a probarlo desgraciadamente en muchos pacientes, al menos en nuestro hospital, y fueron 25 los que efectivamente tuvieron una evolución muy buena. Lo publicamos en una revista de primer cuartil y por lo menos esperamos no tenerlo que volver a utilizar. Efectivamente, no fue hasta el hackathon virtual de Vence al Virus, que lo promovió la Fundación para el Conocimiento de Madrid+D, que realmente nos reconoció este proyecto. De más de 700 ideas, son muchas ideas, 700. Nosotros quedamos uno de los 20 finalistas, con lo cual era muy de agradecer que efectivamente nos becaran y nos ayudaran al desarrollo de este dispositivo. Y aquí os presento a mi equipo.
para que veáis que no hace falta ser específicamente ingeniero de nada ni médico, sino que yo tenía aquí un traumatólogo, amigo mío, un ingeniero industrial especializado en aeronáutica, un ingeniero químico, científico del CSIC especializado en polímeros, que nos ayudó mucho con las fugas y mucho con los tratamientos que necesitaban esas piezas de adaptación para que fueran seguras, y yo misma, una neumóloga. Todos ellos intentamos desarrollar la mejor manera de crear una nueva máscara partiendo de cero. De hecho, nació el proyecto Breathe. Este proyecto ahora mismo está en stand-by, pero nació por este motivo. Nació para intentar desarrollar una máscara que pudiera ser ventilador y pudiera ser una máscara de protección individual. Ambas cosas en un mismo dispositivo económico, reutilizable y, por supuesto, esterilizable. Y bueno, ya os habéis dado cuenta que esta es mi historia y realmente yo creo que lo importante es darse cuenta que esto nació de una pequeña esperanza que creció en las peores circunstancias, en unas circunstancias muy tristes y realmente que nos impactó a todos en muchos aspectos. Pero realmente el kit de la cuestión es salir no solamente de tu zona de confort, sino que cuando intentas mejorar la realidad fuera de tu círculo de contacto es cuando necesitas mejorar todo esto a través de la ciencia. Esa es la real necesidad de la investigación. Intentar mejorar la vida de la gente sin que tú estés directamente relacionado con ello. Y realmente, aunque solamente hubiéramos ayudado a una persona, creo que mereció la pena, a pesar de todo lo que pasamos con el tema de la máscara. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. Y bueno, espero que ya no miréis igual a este tipo de máscaras, porque realmente yo dejé de mirarlo así cuando salvó tantas vidas en la pandemia. Muchas gracias.